Mi madre destruyó mi boda. Tu hermana es más mujer para él. No podía creer lo que estaba escuchando. Allí, en medio de la cena de ensayo de mi boda, mi propia madre se puso de pie, copa en mano, y anunció frente a todos los invitados que mi hermana menor, Paulina, había estado teniendo una aventura con mi prometido Gabriel durante 6 meses. Todos sabemos que Paulina siempre ha sido más mujer para Gabriel, dijo con una sonrisa cruel, mientras Paulina bajaba la mirada sin negarlo. Gabriel, sentado a mi lado, palideció. «¡Detente ahí!». Antes de la revelación más impactante de esta historia, shipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón shipear. ¿Hecho? ¡Fantástico! Continuemos con el relato. Un silencio sepulcral invadió el elegante restaurante donde celebrábamos. Las caras de sorpresa de nuestros familiares y amigos me perforaban como dagas. Mi padre miraba atónito a mi madre, que seguía de pie, saboreando cada segundo de mi humillación pública. Con manos temblorosas, tomé mi copa de champán y la levanté en un brindis. Por la verdad que sale a la luz, dije con una calma que no sabía que poseía. Gabriel intentó tomarme la mano, pero yo la retiré. Y por la venganza que será aún más dulce que esta traición, añadí mirando directamente a los ojos de mi madre. Ella dejó de sonreír. Me llamo Sofía Ramírez, tengo 28 años y hasta esa noche creía tener una vida perfecta. Mi boda con Gabriel estaba programada para el día siguiente, después de 5 años de relación. Crecí a la sombra de mi hermana Paulina, la favorita indiscutible de mi madre. Desde pequeña, cada logro mío era minimizado mientras los de Paulina eran celebrados como extraordinarios. Cuando conseguí una beca completa para la universidad, mi madre apenas lo mencionó. Cuando Paulina aprobó un examen, organizó una fiesta. Lo que nunca imaginé es que esta familia tóxica destruiría el día más importante de mi vida, ni que yo ya tenía en mis manos el poder para hacerles pagar por cada humillación. Después del brindis, me levanté tranquilamente de la mesa y caminé hacia la salida. Gabriel me siguió, suplicando que lo escuchara. No es lo que parece, solo fueron un par de veces. Fue un error. Balbuceaba mientras intentaba detenerme. Me di la vuelta lentamente. ¿Un error que duró 6 meses? ¿Un error que mi propia madre y hermana planearon a mis espaldas? Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darles esa satisfacción. La boda sigue en pie, le dije con firmeza. Su cara de alivio me dio asco. Mañana a las 11 cerero, no llegues tarde. Lo dejé allí, confundido, mientras me alejaba. Mi mejor amiga, Mariana, me alcanzó en el estacionamiento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó preocupada mientras subíamos a su auto. Exactamente lo que dije. La boda seguirá adelante, respondí. Ella me miró alarmada. ¿Después de esta traición? ¿Estás loca? Sonreí mientras sacaba mi teléfono. No, estoy muy cuerda. Y mañana, toda mi familia tóxica va a entender que con Sofía Ramírez no se juega. Llegamos a mi apartamento y Mariana se quedó conmigo esa noche. Mientras ella dormía en el sofá, yo me dediqué a hacer llamadas y enviar mensajes. Contacté al abogado que había preparado nuestro acuerdo prenupcial, al organizador de la boda, al fotógrafo e incluso al padre Joaquín que oficiaría la ceremonia. Cada llamada era una pieza más de mi plan de venganza. La adrenalina me mantenía despierta, alimentada por años de resentimiento y por la traición que acababa de sufrir. La mañana de mi supuesta boda amaneció radiante, como si el universo quisiera burlarse de mí. Mariana me observaba con preocupación mientras me ponía el vestido de novia. ¿Estás segura de esto?, preguntó por enésima vez. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí, mientras me aplicaba el labial rojo que había elegido en lugar del rosa pálido original. Hoy no es el día de mi boda, es el día de mi venganza. Llegamos a la iglesia en una limusina blanca. Yo, vestida de novia pero con una determinación que nada tenía que ver con el amor. Vi a los invitados entrando, muchos con expresiones incómodas tras el escándalo de la noche anterior. Mi padre me esperaba en la entrada, visiblemente nervioso. Sofía, hija, podemos cancelar esto. Nadie te culparía después de lo que pasó, dijo con voz temblorosa. ¿Tú lo sabías?, le pregunté directamente. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. También tú, papá. También tú me traicionaste. Tu madre y Paulina. Ellas tienen una forma particular de hacer las cosas. Gabriel es un buen partido, tiene dinero, conexiones. Tu hermana siempre lo quiso y... Ahórrame los detalles, lo corté.
Vamos, la iglesia está llena. No hagamos esperar a los invitados. Mi padre me ofreció su brazo con resignación. La marcha nupcial comenzó a sonar mientras avanzábamos por el pasillo. Vi a mi madre en primera fila, con un elegante vestido azul y una expresión de triunfo mal disimulada. A su lado, Paulina, mi hermana, vestida provocativamente, me miraba con una mezcla de sorpresa y recelo. Gabriel esperaba en el altar, visiblemente tenso pero intentando sonreír con normalidad. Cuando llegamos frente al altar, mi padre me entregó a Gabriel con un suspiro de derrota. El padre Joaquín comenzó la ceremonia mientras yo escaneaba la iglesia. Todos los rostros que había invitado estaban allí, incluidos varios socios del bufete de abogados donde trabajaba Gabriel y algunos miembros de la junta directiva de la empresa familiar de mis padres. «Estamos aquí reunidos», comenzó el padre, pero lo interrumpí con un gesto. «Si me permite, padre, me gustaría decir unas palabras antes de continuar». El murmullo recorrió la iglesia. Gabriel me miró alarmado, pero mantuve mi sonrisa serena. «Quiero agradecer a todos por venir hoy. Es verdaderamente conmovedor ver tantas caras conocidas en un día tan revelador». Mi voz sonaba clara y firme, amplificada por el micrófono que el padre Joaquín, previamente instruido por mí, me había facilitado. Como muchos ya saben, anoche durante nuestra cena de ensayo, mi madre hizo un anuncio interesante. Me giré hacia ella. «Mamá, ¿por qué no te pones de pie para que todos puedan verte bien?» Mi madre se puso rígida, pero lentamente se levantó, manteniendo una sonrisa forzada. Mi madre anunció que mi hermana Paulina y mi prometido Gabriel han estado teniendo una aventura durante 6 meses. Que mi hermana es más mujer para él. Esas fueron sus exactas palabras. Los murmullos se intensificaron. Vi a Gabriel sudar, a Paulina hundirse en su asiento, y a mi madre comenzar a palidecer. Lo que mi madre no sabía, lo que ninguno de ustedes sabía, es que yo ya estaba al tanto de esta traición desde hace 3 meses. Saqué de mi ramo de novia un pequeño control remoto y presioné un botón. Las pantallas instaladas a ambos lados del altar se iluminaron, mostrando capturas de mensajes entre Gabriel y Paulina, fotografías de ellos entrando a un hotel, y lo más devastador, una grabación de audio de mi propia madre planeando con Paulina cómo quitarme a Gabriel. «No vine aquí a casarme», continué mientras las imágenes hablaban por sí solas. «Vine a exponer la verdad ante todos ustedes, pero especialmente ante la junta directiva de Constructora Ramírez». Mi padre se puso de pie, alarmado. «Sofía, detente ahora mismo». «¿Detenerme? Apenas estoy empezando, papá. ¿Recuerdas cuando me pediste que revisara los contratos de la constructora como favor, usando mis conocimientos de derecho corporativo? Bueno, encontré cosas muy interesantes». Presioné otro botón del control y las pantallas cambiaron para mostrar documentos financieros. Mi padre y Gabriel han estado desviando fondos de la empresa familiar durante años. Contratos fantasma, sobrefacturación, evasión de impuestos. Todo documentado y ya en manos de la fiscalía. El caos se desató en la iglesia. Gabriel intentó arrebatarme el control, pero 2 hombres que hasta ese momento habían permanecido discretamente entre los invitados se acercaron rápidamente. Se identificaron como agentes fiscales. «¿Creías que me casaría contigo después de descubrir tu traición con mi hermana? ¿Después de saber que tú y mi padre estaban robando a nuestra propia familia?», le pregunté a Gabriel mientras los agentes lo sujetaban. Me giré hacia mi madre, que intentaba escabullirse por un lateral de la iglesia. «En cuanto a ti, mamá, siempre preferiste a Paulina. Siempre la consideraste más mujer, más digna de tu amor y atención. Pues bien, ahora puedes consolarla mientras ve cómo su amante va a prisión, y mientras la empresa familiar se desmorona por los escándalos de corrupción». «No puedes hacernos esto», balbuceó mi madre. «Somos tu familia». «La familia no traiciona, mamá. La familia no humilla. Lo que ustedes me hicieron no tiene nombre, pero mi venganza sí. Justicia». Los agentes fiscales se llevaron a Gabriel y a mi padre. Los invitados comenzaron a dispersarse entre murmullos escandalizados. Mi madre se acercó a mí, temblando de rabia. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¡Has destruido a esta familia!». «No, mamá. Tú destruiste a esta familia cuando decidiste que Paulina merecía más que yo. Cuando planteaste con ella cómo quitarme a mi prometido. Cuando celebraste cada una de mis derrotas y minimizaste cada uno de mis logros». Paulina se acercó también, con lágrimas en los ojos. «Sofía, esto es demasiado. Gabriel no vale tanto». «Esto no es por Gabriel», respondí tranquilamente. «Es por los 25 años que pasé intentando ganarme un amor que nunca me dieron. Es por cada vez que me hicieron sentir inferior. Y ahora, si me disculpan, tengo una nueva vida que comenzar». Me quité el velo y comencé a caminar hacia la salida de la iglesia.
Mariana me esperaba en la puerta con una sonrisa de orgullo. Afuera, el sol brillaba con fuerza, como dándome la bienvenida a mi nuevo comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones ante la fiscalía, reuniones con abogados y titulares en los periódicos locales. Heredera de constructora Ramírez denuncia fraude interno. Escándalo familiar se convierte en caso de corrupción corporativa. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares indignados y antiguos amigos que ahora debían elegir bandos. Mi madre intentó contactarme innumerables veces, alternando entre súplicas y amenazas. «Destruirás el legado de tu abuelo», me dijo en uno de sus mensajes. La constructora lleva generaciones en nuestra familia. Lo que ella no entendía es que ese legado ya estaba manchado por la corrupción de mi padre y la traición de todos ellos. Gabriel fue liberado bajo fianza después de 3 días. Su familia, influyente en la ciudad, movió todos sus contactos para minimizar el escándalo. Me envió un mensaje. «Podríamos haber arreglado esto en privado. No tenías que humillarme así». Le respondí con una simple foto. Él y Paulina entrando al hotel donde se encontraban. La humillación la planeaste tú mismo, junto con mi familia tóxica. Decidí mudarme temporalmente al apartamento de Mariana. Mi propio lugar tenía demasiados recuerdos, demasiadas cosas que Gabriel y yo habíamos comprado juntos para nuestro futuro. Necesitaba espacio para respirar y planear mi siguiente paso. Una tarde, mientras ordenaba algunos documentos, recibí una llamada inesperada. Era Roberto Guzmán, uno de los miembros más antiguos de la junta directiva de Constructora Ramírez. «Sofía, necesitamos hablar», dijo con voz grave. «La situación en la empresa es caótica. Tu padre está bajo investigación, la reputación de la constructora está por los suelos, y los proyectos están paralizados. Eso no es mi problema, don Roberto. Yo solo expuse la verdad, lo sé, y créeme que muchos en la junta admiramos tu valor. Tu abuelo habría estado orgulloso». Esa última frase me golpeó inesperadamente. Mi abuelo, fundador de la constructora, había sido mi mayor apoyo hasta su muerte 5 años atrás. Siempre me decía que yo tenía la mente clara y el corazón fuerte para los negocios. «¿Qué quiere de mí?», pregunté con cautela. «La junta va a votar mañana. Queremos proponerte como presidenta interina mientras se resuelve la situación legal de tu padre». Me quedé sin palabras por un momento. «¿Por qué yo? Apenas tengo experiencia en la constructora». «Porque eres una Ramírez. Porque demostraste integridad al denunciar el fraude aún sabiendo lo que perderías. Y porque, francamente, eres la única que puede salvar la reputación de la empresa ahora mismo». Después de colgar, llamé inmediatamente a Mariana. «¿Aceptarás?», me preguntó después de escuchar la propuesta. «No lo sé. Sería como una bofetada final a mi madre. Ella siempre quiso que Paulina se involucrara en la empresa, no yo». «Precisamente por eso deberías aceptar», respondió Mariana. «Esta es tu oportunidad de demostrar tu valor, de reconstruir el legado de tu abuelo a tu manera. La mejor venganza no es solo exponer a quienes te traicionaron, sino triunfar donde ellos fracasaron». Esa noche apenas dormí, considerando todas las implicaciones. Por la mañana, llamé a Roberto Guzmán. «Acepto, pero con condiciones», le dije. «Quiero autonomía total para reestructurar los departamentos afectados por la corrupción, y quiero que se realice una auditoría externa completa». «La junta estará de acuerdo. Te esperamos a las 2 para formalizar todo». Cuando llegué a las oficinas centrales de Constructora Ramírez, sentí todas las miradas sobre mí. Algunos empleados me observaban con respeto, otros con recelo. La secretaria de mi padre, que siempre me había tratado con condescendencia, ahora se apresuraba a ofrecerme café. La reunión con la junta fue tensa, pero productiva. Firmé los documentos que me convertían en presidenta interina y presenté mi plan para los primeros 100 días. Cuando salí de la sala de juntas, me dirigí directamente a la oficina de mi padre. Entré y cerré la puerta. Miré alrededor, a los lujosos muebles, las fotografías enmarcadas de mi padre con políticos y empresarios importantes, los reconocimientos colgados en la pared. Había una foto familiar en su escritorio, de cuando Paulina y yo éramos niñas. En ella, mi madre sostenía a Paulina en sus brazos mientras mi padre tenía su mano sobre mi hombro, distante. Me senté en su silla de cuero y abrí su computadora. Gracias a la investigación, tenía acceso a todas sus contraseñas. Comencé a revisar archivos, correos, documentos que podrían darme una visión más clara de la magnitud del fraude. Después de unas horas, encontré una carpeta cifrada que llamó mi atención. Tras varios intentos, logré abrirla usando la fecha de nacimiento de Paulina como contraseña. Lo que encontré me dejó helada.
Documentos que probaban que mi padre había manipulado el testamento de mi abuelo. Según los papeles originales, mi abuelo me había dejado el 51% de las acciones de la constructora. Mi padre había alterado el documento para quedarse él con ese porcentaje, dejándome a mí apenas un 15%, igual que a Paulina. Así que me robaste 2 veces, murmuré, sintiendo una nueva ola de rabia. Me quitaste lo que el abuelo quería para mí, y luego robaste a la empresa que él construyó. En ese momento, la puerta se abrió sin previo aviso. Era mi madre. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sorprendida de encontrarme en la oficina de mi padre. Podría preguntarte lo mismo. Tu esposo está bajo investigación. No deberías tener acceso a esta oficina. Sigo siendo la esposa del dueño de esta empresa, respondió alzando la barbilla. Te equivocas. Ya no eres la esposa del dueño. Le mostré los documentos que había encontrado. El abuelo me dejó la mayoría de las acciones a mí. Papá falsificó el testamento. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Eso no puede ser cierto. Lo es. Y ahora entiendo por qué siempre favoreciste a Paulina. Sabías que yo era la verdadera heredera del abuelo, y no podías soportarlo. Mi madre se dejó caer en una silla, súbitamente agotada. Tu abuelo siempre te prefirió. Desde que eras niña, decía que tú tenías su espíritu, su visión para los negocios. Paulina y yo quedábamos en segundo plano. Así que decidiste equilibrar la balanza, ¿verdad? Compensar dándole a Paulina todo tu amor, toda tu atención, hacerme sentir menos para que ella se sintiera más. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es cómo pudiste llegar tan lejos, planear con ella quitarme a mi prometido, humillarme públicamente. Mi madre bajó la mirada. Gabriel nunca fue suficientemente bueno para ti. Paulina estaba enamorada de él desde que lo conoció. Pensé que eventualmente lo superarías, que encontrarías a alguien mejor. Reí sin humor. Qué conveniente justificación. No, mamá, lo hiciste para herirme, para mantenerme en mi lugar. Me puse de pie y rodeé el escritorio. Ahora soy la presidenta interina de Constructora Ramírez, y pronto, cuando presente estos documentos ante el juez, seré la accionista mayoritaria. Tú y papá perderán todo lo que construyeron a base de mentiras. ¿Qué quieres de nosotros, Sofía?, preguntó con voz derrotada. Nada. Ya no quiero nada de ustedes. Solo quiero que vean cómo reconstruyo lo que destruyeron. Cómo reparo el legado del abuelo que ustedes mancharon con su corrupción y su traición. Mi madre se levantó lentamente. Tu padre no sobrevivirá a esto. La empresa es su vida. Debería haber pensado en eso antes de robar a su propia familia. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. Paulina está destrozada. Gabriel la dejó después del escándalo de la boda. Dice que fue un error, que en realidad te amaba a ti. Solté una carcajada. ¿Y crees que eso me importa ahora? Ambos me traicionaron. Que se consuelen mutuamente en su desgracia. Cuando mi madre se fue, me quedé sola en la enorme oficina, sintiendo una mezcla de triunfo y vacío. Había conseguido mi venganza. Había expuesto todas sus mentiras. Pero, ¿a qué precio? ¿Era esto lo que realmente quería? Mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana. ¿Cómo fue la reunión con la junta? ¿Eres oficialmente la jefa ahora? Le respondí con una selfie desde la silla de mi padre, sonriendo. La jefa y pronto la dueña mayoritaria. Te cuento todo en la cena. Esa noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante, le conté a Mariana todo lo que había descubierto sobre el testamento de mi abuelo. Entonces, ¿qué harás ahora?, preguntó. Presentaré los documentos originales ante el juez. Recuperaré lo que es mío por derecho. Y luego, reconstruiré la empresa desde cero, limpiando su nombre y el del abuelo. ¿Y tu familia? Suspiré profundamente. Ellos tomaron su decisión hace mucho tiempo, cuando decidieron que yo no era suficiente. Ahora tendrán que vivir con las consecuencias. Mientras brindábamos por mi nuevo comienzo, recibí una llamada de un número desconocido. Era Gabriel. Sofía, por favor, necesito verte. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Gabriel. Tú elegiste a Paulina. Fue un error estúpido. Ella se me insinuó. Tu madre prácticamente me empujó hacia ella. Pero siempre fuiste tú, Sofía. Siempre has sido tú. ¿Sabes qué es lo más triste, Gabriel? Que te creo. Creo que fuiste manipulado por mi madre y Paulina. Pero también creo que eres débil y convenenciero. Te acostaste con mi hermana mientras planeabas nuestra boda. Ayudaste a mi padre a defraudar a la empresa. No hay vuelta atrás de eso. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Nada. Simplemente no hay nada que puedas hacer. Adiós, Gabriel. Colgué y apagué el teléfono. Mariana me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Ahora tengo un propósito, una meta clara, y nada ni nadie me va a detener.
Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Presenté los documentos originales del testamento de mi abuelo ante el juez que llevaba el caso de mi padre. La evidencia era irrefutable. Mi padre había alterado el testamento para quedarse con la mayoría de las acciones que legítimamente me pertenecían. El juez no solo reconoció mi derecho como accionista mayoritaria, sino que también añadió estos nuevos cargos de falsificación documental al caso contra mi padre. Las consecuencias legales para él se agravaron considerablemente. Mientras tanto, comencé la ardua tarea de reestructurar Constructora Ramírez. Revisé cada contrato, cada proyecto, cada departamento. Descubrí que la corrupción era más profunda de lo que imaginaba. Varios gerentes estaban implicados en los esquemas fraudulentos de mi padre. Un martes por la mañana, convoqué una reunión general con todos los empleados de la oficina central. Más de 200 personas se reunieron en el auditorio de la empresa, murmurando nerviosamente. Buenos días, comencé. Como saben, estamos atravesando el momento más crítico en los 50 años de historia de Constructora Ramírez. Las acciones de la anterior administración han manchado nuestro nombre y puesto en riesgo el futuro de esta empresa. Hice una pausa, observando los rostros tensos frente a mí. Pero hoy no estoy aquí para hablar del pasado, sino del futuro. Un futuro que construiremos sobre 3 pilares: transparencia, integridad y excelencia. Presenté mi plan de reestructuración, que incluía la creación de un comité de ética, nuevos procedimientos de auditoría interna y un programa de capacitación para todos los empleados. También anuncié la desvinculación inmediata de 7 gerentes implicados en los fraudes. Algunos de ustedes me conocen desde que era niña y venía a visitar a mi abuelo a esta oficina. Otros solo me conocen por los recientes escándalos. Pero quiero que todos sepan esto. Estoy comprometida a restaurar el buen nombre de Constructora Ramírez. No será fácil ni rápido, pero juntos lo lograremos. Para mi sorpresa, al terminar mi discurso, los empleados se pusieron de pie y aplaudieron. Muchos se acercaron después para expresarme su apoyo. Una señora mayor, que llevaba más de 30 años como recepcionista, me abrazó con lágrimas en los ojos. Tu abuelo estaría tan orgulloso, me dijo. Siempre supo que tú eras la indicada para continuar su legado. Esa noche, exhausta pero satisfecha, regresé al apartamento que había comenzado a alquilar cerca de la oficina. Mi teléfono sonó. Era Paulina. ¿Puedo verte?, preguntó sin preámbulos. Dudé por un momento. ¿Para qué? Necesito hablar contigo. En persona. Por favor. Accedí a encontrarme con ella en un café neutral al día siguiente. Cuando llegué, ya estaba allí, luciendo pálida y mucho menos arreglada que de costumbre. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a ella. ¿De qué querías hablar?, pregunté secamente. De todo. De lo que pasó, de lo que estás haciendo ahora. Respiró profundamente. Primero, quiero pedirte perdón. Lo que hice, lo que mamá y yo planeamos, fue terrible. No tengo excusa. La miré fijamente, buscando signos de manipulación en su rostro, pero solo vi remordimiento genuino. ¿Por qué lo hiciste, Paulina? ¿Tanto me odias? No te odio, respondió rápidamente. Es más complicado que eso. Toda mi vida he vivido bajo la presión de ser la favorita de mamá. Su niña perfecta. Cuando conociste a Gabriel y él se enamoró de ti en lugar de mí, fue como si finalmente hubieras ganado en algo. Nunca fue una competencia para mí, lo sé. Eso lo hace peor. Tú simplemente vivías tu vida, mientras yo estaba obsesionada con superarte. Hizo una pausa. Cuando mamá sugirió que podría quitarte a Gabriel, me pareció una manera de finalmente tener algo que tú querías. Fue egoísta, cruel y estúpido. ¿Y ahora? ¿Qué quieres ahora? Nada. Solo quería que supieras que lo siento. Realmente lo siento. Y también quería decirte que admiro lo que estás haciendo con la constructora. Siempre fuiste la más inteligente, la más fuerte de las dos. Me sorprendió su sinceridad. Por primera vez estaba viendo a mi hermana sin la sombra de nuestra madre entre nosotras. ¿Cómo está mamá?, pregunté, más por curiosidad que por preocupación. Mal, muy mal. Papá podría ir a prisión. Han perdido casi todo su estatus social, y ahora tú tienes el control de la empresa. Es como si su mundo entero se hubiera derrumbado. Ella construyó ese mundo sobre mentiras y manipulación. Era inevitable que se derrumbara eventualmente. Paulina asintió. Lo sé. Ahora lo veo claramente. He empezado terapia. Estoy tratando de entender por qué permitimos que mamá nos manipulara así durante tantos años. ¿Y Gabriel?, pregunté, odiándome un poco por aún querer saber de él. Terminamos el día de la boda.
Me dijo que nunca me había amado, que solo se dejó llevar por la atención que le daba. Soltó una risa amarga. Típico de Gabriel, siempre buscando la salida más fácil, el camino de menor resistencia. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus pensamientos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó finalmente. No lo sé, Paulina. Quizás con el tiempo, pero lo que sí sé es que nunca volveré a confiar en ti de la misma manera. Ella asintió, aceptando mi respuesta. Es justo. Me lo he ganado. Cuando nos despedimos, sentí un peso menos sobre mis hombros. No había perdonado a Paulina, pero al menos había escuchado su versión. Había visto su remordimiento. Era un pequeño paso hacia mi propia sanación. Las semanas se convirtieron en meses. Constructora Ramírez comenzó a recuperarse lentamente bajo mi liderazgo. Terminamos proyectos pendientes, pagamos deudas acumuladas, y poco a poco recuperamos la confianza de clientes y proveedores. Mi padre fue formalmente acusado de fraude, falsificación de documentos y evasión fiscal. Se declaró culpable en un acuerdo con la fiscalía que le permitió reducir su condena a 5 años de prisión. Cuando lo visité en la cárcel, apenas pude reconocer al hombre derrotado frente a mí. ¿Vienes a regodearte?, preguntó con amargura. No, papá. Vengo a entender. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué falsificaste el testamento del abuelo? ¿Por qué robaste a la empresa?, suspiró profundamente. La empresa estaba en problemas después de la crisis económica. Tomé prestado dinero para salvarla, pero luego fue cada vez más difícil devolverlo. En cuanto al testamento, desvió la mirada. El abuelo siempre decía que tú eras su verdadera sucesora. Yo solo era el puente entre él y tú, no podía aceptarlo. Así que me robaste mi herencia por orgullo, por miedo, corrigió. Miedo a ser irrelevante, a que me hicieras a un lado una vez que tuvieras el control. Nunca habría hecho eso, eras mi padre. Ahora lo sé, demasiado tarde. Al salir de la prisión, me encontré con mi madre esperando en el estacionamiento. Había envejecido 10 años en unos meses. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Sobre qué? Sobre nosotras, sobre todo lo que pasó. La miré. Esta mujer que había sido el centro de mi universo infantil y que luego se convirtió en la arquitecta de mi mayor dolor. No hay un nosotras, mamá. Ya no. Sofía, por favor. He perdido todo. Mi esposo, mi estatus, mis amistades. No quiero perder también a mi hija. Deberías haber pensado en eso antes de planear con Paulina cómo quitarme a mi prometido. Antes de humillarme públicamente en mi cena de ensayo. Fue un error terrible. Estaba cegada por mi favoritismo hacia Paulina, por mis propios prejuicios. Pero te juro que he cambiado. Las personas como tú no cambian, mamá. Solo se adaptan cuando no tienen otra opción. Me di la vuelta y comencé a alejarme, pero su voz me detuvo. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Yo estoy orgullosa de ti, aunque no me creas. Me volví para mirarla una última vez. Adiós, mamá. Espero que encuentres paz. Mientras conducía de regreso a la oficina, reflexioné sobre los últimos meses. Había conseguido mi venganza, había recuperado lo que me pertenecía por derecho, y estaba reconstruyendo el legado de mi abuelo. Pero el camino había sido doloroso, había expuesto la podredumbre en el corazón de mi familia. Al llegar a la constructora, Roberto Guzmán me esperaba con una sonrisa. Tengo excelentes noticias, dijo apenas entré a mi oficina. El banco ha aprobado el refinanciamiento. Estamos oficialmente fuera de peligro. Le devolví la sonrisa, sintiendo una oleada de alivio. Es una gran noticia. Es más que eso, Sofía. Es un testimonio de tu liderazgo. En 6 meses has logrado lo que parecía imposible: salvar esta empresa. No lo hice sola. Tuve un gran equipo apoyándome. Un equipo que tú inspiraste, que sigue tu visión. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde la ventana de mi oficina, recibí un mensaje de Mariana. ¿Cena para celebrar las buenas noticias? Por supuesto, respondí. Tengo mucho que contarte. En el restaurante, brindamos por el futuro de Constructora Ramírez y por mi nuevo comienzo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté mientras tomábamos el postre. Mi madre y Paulina intentaron destruirme, quitarme lo que amaba, pero al final, sus acciones me llevaron exactamente donde debía estar, continuando el legado de mi abuelo, dirigiendo la empresa que él construyó. La mejor venganza es el éxito, respondió Mariana. No es solo venganza, reflexioné. Es justicia, es poner las cosas en su lugar correcto. Al día siguiente, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era Alejandro Montero,
un antiguo amigo de mi abuelo y respetado arquitecto de la ciudad. Sofía, qué gusto verte en esta oficina, dijo con una sonrisa cálida. Tu abuelo siempre decía que algún día estarías aquí. Don Alejandro, qué sorpresa. ¿Qué lo trae por aquí? Vengo con una propuesta, respondió sentándose frente a mí. He seguido de cerca la transformación que estás liderando en Constructora Ramírez. La manera en que has manejado la crisis, limpiado la reputación de la empresa, es impresionante. Solo hago lo que mi abuelo me enseñó, respondí con modestia. Precisamente por eso estoy aquí. Estamos planificando el nuevo Centro Cultural de la ciudad, un proyecto emblemático. Queremos que Constructora Ramírez sea parte de él. Me quedé sin palabras por un momento. El Centro Cultural era el proyecto más importante en la ciudad en décadas. Ganar ese contrato sería un espaldarazo definitivo para la empresa. Es un honor que nos consideren, especialmente después de todo lo que ha pasado. Te consideramos a ti, Sofía, aclaró. Tu integridad al denunciar el fraude dentro de tu propia familia, tu visión para reconstruir la empresa. Eso es lo que necesitamos para un proyecto de esta envergadura. Después de que Alejandro se marchó, me quedé contemplando la vista desde mi ventana. El skyline de la ciudad que tanto amaba mi abuelo, la ciudad que había ayudado a construir. Ahora yo tendría la oportunidad de dejar mi propia huella en ella. Mi teléfono sonó con un mensaje de un número que no reconocí. Era Gabriel. Felicitaciones por el proyecto del Centro Cultural. Las noticias vuelan. Siempre supe que estabas destinada a grandes cosas. No respondí. Ya no había nada que decir entre nosotros. Gabriel pertenecía a mi pasado, a una vida que había dejado atrás. Esa noche, mientras conducía hacia mi apartamento, decidí tomar un desvío. Conduje hasta el cementerio donde estaba enterrado mi abuelo. Era tarde, pero conocía bien el camino hasta su tumba. Me senté junto a la lápida de mármol, como lo había hecho tantas veces antes cuando necesitaba claridad o consuelo. Lo logré, abuelo, dije en voz baja. Recuperé lo que era nuestro. Estoy limpiando el nombre de la constructora. Y ahora, vamos a construir el centro cultural. Una suave brisa movió las hojas de los árboles, como si fuera su respuesta. Sé que siempre creíste en mí, incluso cuando nadie más lo hacía, incluso cuando yo misma dudaba, y te prometo que no te decepcionaré. Al volver a mi auto, noté un mensaje de Paulina. Vi las noticias sobre el centro cultural. Felicidades, hermana. Lo mereces. Dudé un momento antes de responder con un simple gracias. Era un pequeño paso, pero quizás algún día podríamos reconstruir algo de lo que se había roto entre nosotras. No por mi madre, no por nuestro padre, sino por nosotras mismas. Al día siguiente, convoqué una reunión con todo el equipo directivo para comenzar a planificar nuestra propuesta para el centro cultural. La energía en la sala era palpable, todos entusiasmados por la oportunidad de participar en un proyecto tan significativo. Este no es solo un contrato más, les dije. Es una declaración de quiénes somos ahora como empresa. Es nuestra oportunidad de demostrar que Constructora Ramírez no solo ha sobrevivido a la crisis, sino que ha emergido más fuerte, más íntegra. Mientras coordinábamos los detalles del proyecto, recibí una llamada de Roberto Guzmán. Sofía, tienes una visita en la recepción. Es tu madre. Sentí que mi estómago se tensaba. Dile que estoy en una reunión. Ha estado esperando más de una hora. Dice que no se irá hasta hablar contigo. Suspiré profundamente. Está bien. Dile que la veré en 10 minutos. Terminé la reunión y me preparé mentalmente para enfrentar a mi madre. Cuando entró a mi oficina, noté cuánto había cambiado en estos meses. Su habitual elegancia había sido reemplazada por una apariencia más sobria, casi austera. ¿Qué quieres, mamá?, pregunté sin rodeos. Colocó sobre mi escritorio una carpeta. Encontré esto entre las cosas de tu padre. Pensé que deberías tenerlo. Abrí la carpeta con cautela. Contenía fotografías antiguas de mi abuelo conmigo cuando era niña, algunas cartas que él me había escrito y un sobre cerrado con mi nombre escrito en su letra. ¿Qué es esto?, pregunté tomando el sobre. No lo sé. Tu padre lo guardaba en su caja fuerte. Nunca me dejó verlo. Abrí el sobre con cuidado. Era una carta de mi abuelo, fechada una semana antes de su muerte. Querida Sofía, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has tomado tu lugar legítimo al frente de Constructora Ramírez. Siempre supe que este día llegaría, aunque temo que el camino ha sido más difícil de lo que hubiera deseado. La carta continuaba explicando cómo mi abuelo había previsto que mi padre podría intentar alterar el testamento, y cómo había dejado copias con su abogado personal. También expresaba su fe en mí, en mi visión y mi integridad. La constructora no es solo un negocio,
concluía. Es un legado de servicio a nuestra ciudad, de construcción no solo de edificios, sino de comunidad. Confío en que tú entiendes esto mejor que nadie. Con todo mi amor y orgullo, tu abuelo. Cuando terminé de leer, tenía lágrimas en los ojos. Mi madre me observaba en silencio. ¿Por qué me traes esto ahora?, pregunté finalmente. Porque es tuyo. Porque mereces saber cuánto creía en ti. Hizo una pausa. Y porque estoy tratando de hacer lo correcto, aunque sea tarde. La miré, buscando signos de manipulación, pero solo vi cansancio y arrepentimiento genuino. ¿Cómo está papá?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por interesarme. Adaptándose. No es fácil para él estar allí, pero es lo justo. Se levantó para irse. Felicitaciones por el proyecto del Centro Cultural. Tu abuelo estaría orgulloso. Cuando llegó a la puerta, la llamé. Mamá. Se volvió, esperanzada. Gracias por traerme esto. No era perdón, no era reconciliación, pero era algo, un pequeño reconocimiento de que quizás, con el tiempo, podríamos al menos coexistir en paz. 2 años han pasado desde aquella boda que nunca fue, desde aquella traición que cambió el curso de mi vida. El Centro Cultural de la ciudad se inaugura mañana, el proyecto más ambicioso y significativo que Constructora Ramírez ha emprendido bajo mi dirección. La empresa no solo se recuperó de la crisis, sino que alcanzó nuevas alturas. Implementamos políticas de transparencia que se convirtieron en referente para el sector. Ganamos premios por innovación y responsabilidad social. Y expandimos nuestras operaciones a 2 ciudades más. En lo personal, encontré un equilibrio que nunca pensé posible. El dolor de la traición se ha convertido en una cicatriz que ya no duele. Solo me recuerda lo fuerte que puedo ser. Mi padre cumplió 3 años de su condena y salió en libertad condicional hace unos meses. Está viviendo en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, intentando reconstruir su vida. Nos vemos ocasionalmente. Conversaciones breves pero civilizadas. No hay perdón completo, pero sí un entendimiento mutuo de que ambos hemos pagado precios diferentes por sus errores. Mi madre se mudó a otra ciudad después del divorcio. Comenzó a trabajar como voluntaria en una fundación para niños, buscando quizás redención o simplemente un propósito. Me llama cada mes. Conversaciones cautelosas, pero cada vez menos tensas. Paulina y yo hemos reconstruido lentamente una relación diferente. No somos las mejores amigas, ni creo que lo seamos algún día, pero hay un respeto mutuo que antes no existía. Ella encontró su propio camino, lejos de la sombra de nuestra madre, y parece genuinamente feliz por primera vez. En cuanto a Gabriel, desapareció de mi vida por completo. Supe que se mudó a otro país después de que su reputación quedó manchada por el escándalo. A veces me pregunto si realmente me amó alguna vez, o si solo amaba la idea de estar con una Ramírez. Ya no importa. La víspera de la inauguración del Centro Cultural, decidí visitar el edificio a solas. Caminé por los amplios pasillos, los auditorios, las salas de exposición que pronto se llenarían de arte y cultura. Cada rincón reflejaba la visión que habíamos creado. Cada detalle hablaba de calidad y pasión. En la entrada principal, una placa conmemorativa brillaba bajo las luces, en memoria de Ricardo Ramírez, fundador de Constructora Ramírez, visionario y constructor de nuestra ciudad. Mi abuelo, cuyo legado había conseguido honrar finalmente. Mientras observaba la placa, escuché pasos detrás de mí. Era Roberto Guzmán. Es impresionante, ¿verdad?, dijo, mirando alrededor. Tu abuelo estaría extasiado. Gracias por creer en mí, Roberto, por apoyarme cuando más lo necesitaba. No tuve que creer, solo tuve que observar. Desde el primer día mostraste la misma determinación, la misma integridad que Ricardo. Nos despedimos, y me quedé un momento más contemplando el edificio, que simbolizaba no solo la renacida Constructora Ramírez, sino mi propio renacimiento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana. ¿Lista para el gran día mañana? Más que lista, respondí. ¿Cena para celebrar anticipadamente? En el restaurante, Mariana levantó su copa. Por el Centro Cultural, por Constructora Ramírez, y por ti, la mujer que convirtió una traición en triunfo. Brindamos, y mientras sorbía mi vino, reflexioné sobre el camino recorrido. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí?, le dije a Mariana. Que la verdadera venganza no consiste en destruir a quienes te hirieron, sino en construir algo tan extraordinario que ellos tengan que vivir sabiendo que nunca serán parte de ello. Y vaya que lo lograste, respondió ella. Convertiste el peor día de tu vida en el catalizador de tu mayor éxito. Al día siguiente, durante la ceremonia de inauguración, me tocó dar un discurso. Mientras subía al podio, vi entre el público a mi madre y a Paulina,
sentadas discretamente en la última fila. Mi padre no estaba, pero me había enviado una nota de felicitación que decía simplemente: «Lo has logrado. Estoy orgulloso. Este centro cultural representa lo mejor de nuestra ciudad», comencé. «Es un espacio donde convergen el arte, la educación y la comunidad. Un lugar construido no solo con concreto y acero, sino con visión y valores». Hice una pausa, mirando los rostros atentos frente a mí. Hace 2 años, Constructora Ramírez enfrentó su mayor crisis. Muchos pensaron que no sobreviviríamos. Pero como esta estructura que hoy inauguramos, decidimos que nuestros cimientos debían ser más fuertes que nunca, cimientos de integridad, transparencia y excelencia. Vi a mi madre enjugarse una lágrima. Paulina me sonreía con genuino orgullo. Mi abuelo, Ricardo Ramírez, solía decir que un edificio bien construido puede durar siglos, pero un legado basado en valores perdura eternamente. Hoy honramos ese legado y comenzamos a escribir el próximo capítulo de nuestra historia. Mientras cortaba la cinta inaugural entre aplausos, sentí una profunda serenidad. La traición que una vez amenazó con destruirme se había convertido en el catalizador de mi transformación. La boda que nunca fue dio paso a un destino más grande que cualquier matrimonio. Mi madre destruyó mi boda con aquellas crueles palabras: «Tu hermana es más mujer para él». Pero al hacerlo, sin quererlo, me liberó para construir algo mucho más valioso: mi propio legado, mi propia versión de felicidad, mi propia venganza en forma de éxito imparable. A veces, la mayor venganza no es destruir a quienes te hirieron, sino construir algo tan extraordinario que tengan que vivir con el conocimiento de lo que perdieron. Y eso, precisamente, es lo que logré. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.